La nieve caía espesa sobre la carretera desierta cuando el joven del auto importado cometió un acto de extrema cobardía contra una estudiante de medicina, abandonándola a su suerte en medio de la tormenta. Una década después el destino lo colocaría en una mesa de operaciones, frente a un rostro que lo haría estremecerse al reconocerlo. El crujido de las tablas del suelo sacó a Serafina de su sueño. El antiguo suelo de madera de la casa rural dejaba ver cada paso, por muy ligero que fuera. Un momento antes soñó con algo cálido y luminoso, pero la realidad la recibió con un duro invierno, ventanas cubiertas de encajes de hielo y un manto blanco que asfixiaba los paisajes familiares. Con cuidado de no despertar a su hermana pequeña, se deslizó bajo el edredón de retazos. Poliña, a los 9 años, murmuró adormilada y se dio la vuelta, todavía envuelta en esa paz infantil que Serafina había perdido hacía tiempo, a los 19. El aire frío de la mañana de enero invadió la habitación, mezclado con el reconfortante olor de la estufa de leña y del pan recién horneado. Las ventanas de la cocina ya estaban libres de hielo, señal de que la madre se había levantado temprano. La leña de abedul crepitaba alegremente en la chimenea, mientras en la casa reinaba el silencio, roto solo por el monótono tic-tac del reloj de pared. «¿Estás despierta, golondrina mía?» La voz ronca venía del rincón de la cocina, donde la abuela Dunia, envuelta en un delantal de percal sobre un suéter grueso, removía algo en una sartén de hierro. Su cabello blanco, recogido hacia atrás por un pañuelo descolorido, enmarcaba un rostro surcado de arrugas, pero con una mirada sorprendentemente vivaz para sus casi 80 años. «Pensé que iba a dormir hasta la hora del almuerzo». «Buenos días, abuela». Serafina se acercó y besó el suave rostro que olía a hierbas secas. «¿Dónde están todos?» «Tus padres se fueron antes del amanecer». Su padre instaló el laboratorio de física para la inspección del distrito y su madre organizó una actividad de lectura después de la escuela. La anciana observó a su nieta con una sonrisa maliciosa. «Siempre estudio primero como debe ser. Saliste igual que ellos. Solo que hay algo diferente en tus ojos. No serán asuntos del corazón, ¿verdad?» Serafina desvió la mirada hacia la ventana, donde el hielo formaba patrones intrincados. Afuera, el paisaje habitual, los tejados vecinos cubiertos de nieve, el pozo de madera ennegrecido por el tiempo, la pequeña iglesia a lo lejos, testigo mudo de generaciones. Pero extrañamente todo le parecía a la vez íntimo y lejano, como si mirara su propia infancia a través de un velo de años, ya transformado en otra persona. «Tonterías, abuela», dijo fingiendo indiferencia. «Solo universidad práctica en el hospital». ¿Cómo explicar lo de Georgie? ¿Cómo describir la forma en que su corazón se aceleró cuando, absorto en clase, él de repente le dedicó una sonrisa solo para ella? ¿Cómo podía confesar que aquel chico tímido, de voz baja y manos hábiles, había ocupado sus pensamientos hasta el punto de acompañarla allí, a casa de sus padres? Es mejor no perturbar la tranquilidad de la abuela y mucho menos la de los padres. Platón Ilich y Aleftina Petrovna, respetados profesores del pueblo, tenían ideas bien definidas sobre cómo debían ser las cosas. Primero, la presentación formal a la familia, solo entonces alguna palabra sobre sentimientos. Serafina casi podía oír la voz de su padre repitiendo esta máxima. La abuela Dunia no insistió. Con destreza sacó una olla de gachas del horno y el cálido aroma se extendió por toda la habitación. «Siéntate aquí, flor mía, come algo. Ayer apenas te vi bien, llegué tarde, cansado». Sus ojos examinaron a su nieta con cariño. Perdió demasiado peso. Todo lo que quedó fueron esos grandes ojos en su rostro. La abuela notó los cambios. Serafina había crecido y en sus ojos había ahora una seriedad adulta, forjada en meses de intenso estudio. Después del desayuno, la joven ayudó a ordenar la cocina y se ofreció a encender la estufa en el cuartito de la abuela Dunia. Desde que los padres de Serafina, licenciados en pedagogía, regresaron a su ciudad natal para enseñar, su bisabuela había vivido con ellos. Su espacio, pequeño y acogedor, estaba al fondo de la casa, como un refugio de otra época. Al cruzar la puerta, Serafina se sintió transportada. Allí el pasado respiraba, íconos oscurecidos por el tiempo en el rincón sagrado, un cofre pintado con intrincados motivos, manojos de hierbas colgando del techo. En las paredes, fotografías enmarcadas, el bisabuelo con uniforme militar, una joven abuela Dunia con un bebé en brazos, rostros serios de familiares que Serafina nunca había conocido. «¿Te gusta mi rincón?».
La voz de la abuela llegó suavemente, mientras sostenía una vieja caja de madera en sus manos. Siempre me gustó, respondió Serafina, sinceramente. Parece que el tiempo se ha detenido aquí. El tiempo no se detiene, niña. Se deposita en capas como los anillos de un árbol. La anciana se sentó en el borde de la cama y dio unas palmaditas en el colchón, invitándola a acercarse. Y nosotros, como el árbol, llevamos toda la vida dentro de nosotros. Ven, quiero mostrarte algo. Del interior de la caja sacó un trozo de papel amarillento, frágil al tacto. Es la notificación de la muerte de tu bisabuelo. Llegó en 43. Bajó la voz, casi un susurro. Pero ya lo sabía 3 días antes. El corazón me dijo que no volvería. Serafina pasó los dedos por la superficie rugosa del papel. Las palabras murió como un héroe estaban descoloridas pero aún eran legibles. Yo era enfermera en el frente. Cuando llegó la noticia oficial, regresé a los Kliuchi, ayudando a mi madre, atendiendo la casa. Y me quedé. La abuela Dunia guardó el documento y tomó las manos nudosas pero sorprendentemente cálidas de su nieta. Nuestras mujeres son especiales, Serafina. ¿Especial, cómo? Preguntó la joven intrigada. Me encantaba escuchar historias de mi abuela, pero a veces decía cosas que la familia atribuía a su edad. El regalo. La anciana la miró intensamente. El mío se despertó cuando recibí la noticia de tu bisabuelo en el 43. Antes de eso sentí cosas pero no las creí. Es ver lo que aún no ha sucedido. Siente el dolor o la alegría antes de que llegue. Un regalo. Repitió Serafina, escéptica. No todas las mujeres de nuestro linaje lo heredan. Tu madre no lo tiene. Pero tú sí. La bisabuela sonrió como si leyera su pensamiento. No lo creas, lo sé. La fe no viene de las palabras, viene de los hechos. Pero fíjense en mis palabras, en nuestra sangre, el don aparece después de un gran shock, como si algo dentro de nosotros se rompiera y luego se reconstruyera de otra manera. Del fondo de la caja sacó un libro encuadernado en piel gastada y con las páginas amarillentas por el tiempo. Este libro de hierbas pasó de mi madre a mí, y de ella a su abuela. Es mayor que nadie en esta casa. Aquí no hay solo recetas, está la sabiduría de quienes nos precedieron. Un día será tuyo. Serafina recibió el volumen con atención. Un olor acre y antiguo surgía de las páginas, hierbas, cera, el peso de los años. Gracias, abuela, murmuró moviéndose, presionando el libro contra su pecho. Lo leeré todo. Cuando llegue el momento, corrigió la anciana, volviendo a guardar el libro en la caja. Ahora dime, ¿cómo están las cosas en la ciudad? ¿Es cierto que los mercados están vacíos y que la gente hace cola en las esquinas para comprar una hogaza de pan? La conversación tomó otro rumbo. Serafina habló de la vida en las residencias de estudiantes, de los agotadores turnos en el hospital, del duro invierno del 91, cuando los estantes de las tiendas estaban vacíos y la escasez apretaba a la población. La incertidumbre sobre el día siguiente se había convertido en un estado permanente. Ya había pasado el mediodía cuando Poliña se asomó por la puerta, despeinada como un pino sacudido por el viento, pero con el rostro luminoso. Simochka, prometiste deslizarte conmigo por la pendiente. Vamos, corre, sonrió la niñera Dunia. La juventud se afirma. Serafina pasó todo el día con su hermana. Se deslizaron por la colina nevada, formaron un muñeco de nieve y luego deambularon por el pueblo cubierto de blanco. En casa, la cena los esperaba a ellos y a sus padres, quienes acababan de regresar del colegio, cansados pero satisfechos con el trabajo realizado. La velada transcurrió con conversaciones tranquilas sobre la vida escolar, las noticias del pueblo y los planes para el verano. A la hora de dormir, mientras Serafina se trenzaba el cabello, su madre entró en la habitación. Sigue hermosa con la misma trenza marrón que su hija, ahora intercalada con mechones plateados. Entonces, ¿cómo va tu progreso? Preguntó Aleftina Petrovna, sentándose en el borde de la cama. ¿Conseguiste dominar la anatomía? Lo hice, sonrió Serafina. Está bien, mamá. La práctica es interesante, los profesores son estrictos pero justos. La madre asintió, satisfecha. Sabes lo importante que es tener una profesión, especialmente ahora que todo es tan inestable. La medicina es seguridad.
Sí, mami. Serafina contuvo un suspiro. ¿Cuántas veces había escuchado esas palabras? Sin educación no se llega a ninguna parte. Una persona educada debe. Y los padres solo querían lo mejor, habían dedicado su vida a enseñar a los niños rurales, invirtiendo su alma en el trabajo, a pesar del magro salario, que se retrasó durante meses. Aleftina Petrovna miró atentamente a su hija. ¿Hay algo que te molesta? Serafina vaciló. Podría hablarte de Georgi. Pero luego recordó las estrictas reglas de su padre, su moderación a la hora de mostrar afecto. No, solo estoy cansado del viaje, respondió, mirando hacia otro lado. La madre no insistió. La besó en la frente, le deseó buenas noches y salió de la habitación. Serafina permaneció despierta mucho tiempo, reviviendo la ciudad, sus estudios, Georgi. También retomó su conversación con la niñera Dunia sobre el don de la previsión. Era ridículo, por supuesto, pero en palabras de la bisabuela, incluso las fábulas adquirieron un peso inesperado. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. Llamó Zoya, una amiga de la infancia que ahora vivía en el barrio. Al enterarse de la visita de Serafina, insistió en ir a verla. Ven a pasar un día al menos. Hablemos como solíamos hacerlo. Tengo tantas noticias. Durante el desayuno, Serafina compartió la invitación. En Kamenka, repitió el padre, dejando el periódico. Puedes irte. Pero el autobús circula de forma irregular. Es mejor tomar el de la mañana y pasar la noche allí. ¿O no vale la pena? Interrumpió Tata Dunia, alejándose de la taza de té. Todos miraron sorprendidos a la anciana. Rara vez interfería en las decisiones familiares y prefería observar en silencio. ¿Por qué, abuela?, preguntó Serafina. He visto algo malo, respondió Evdokia Makarovna con firmeza pero en voz baja. Soñé que estabas perdido en la tormenta de nieve, gritando y no podía oír tu voz. No te vayas, Simochka. Platón Ilich intercambió una mirada con su esposa y sonrió conciliadoramente. Mamá, ¿qué superstición es esta? Serafina es una niña adulta, estudiante, va al distrito, no a la taiga. Los adultos también desaparecen, insistió la niñera Dunia. Y siento que este viaje no traerá nada bueno. Tendré cuidado, prometió Serafina, de calmar a su bisabuela. Y por la noche estaré en casa de Zoya. Te llamaré tan pronto como llegue. Tata Dunia meneó la cabeza, pero no siguió discutiendo. Se limitó a seguir a su nieta con una larga mirada preocupada y, cuando Serafina ya salía de la habitación, la llamó. Simochka, toma esto. La anciana le tendió un pequeño paquete de tela blanca. Es ajenjo, cardo y una pizca de sal. Contra el mal de ojo. Guárdalo en tu bolsillo, no lo tires. Serafina sonrió pero aceptó el amuleto y lo guardó con cuidado en el bolsillo de su abrigo, para no lastimar a su bisabuela. ¿Qué extraño temor tenía la niñera Dunia? ¿Y por qué ahora mismo? Pero a Serafina no le importaba. Más adelante la esperaba un reencuentro con su amiga, la oportunidad de hablar de Georgi sin juzgarla y, sobre todo, un día libre de la vigilancia de sus padres. Ya en la parada del autobús, esperando el transporte, pensó en contarle a Zoya los temores de su bisabuela. Te vas a reír en mi cara, imaginó. Mientras tanto, no dudó ni por un momento que nada malo podía pasar. Al fin y al cabo el sol brillaba, la nieve crujía bajo sus pies y ante él se extendía todo un día de libertad. Cuando llegó el autobús, saludó a Poliña, que la había acompañado hasta allí, y se sentó en el duro asiento, mirando a través de la ventanilla empañada. Afuera había campos nevados, pueblos dispersos y bosques helados. Y en su bolsillo el amuleto de su bisabuela, un recordatorio silencioso de que el pasado y el presente, la creencia y la incredulidad, los presentimientos y el azar se entrelazan en la vida como los diseños geométricos del hielo en el cristal de la ventana. El pequeño apartamento de Zoya estaba en el segundo piso de un edificio de 5 pisos, uno de los construidos apresuradamente en los últimos años de la era soviética en las afueras de los distritos. Un espacio estándar de un dormitorio, pero que ella llamaba con orgullo mis habitaciones. Comparado con la casa de sus padres, con su estufa de leña y sus dependencias, este apartamento con agua caliente y calefacción central parecía, de hecho, el colmo del confort. Siéntete como en casa, dijo Zoya, quitándole el abrigo a Serafina. Simplemente no tengo pantuflas para ofrecerte.
No hay problema, me dejaré los calcetines puestos. Serafina entró en la habitación donde reinaba el caos creativo, libros de texto mezclados con revistas de moda, carteles de cantantes extranjeros en las paredes, ropa esparcida sobre la cama. Perdón por el desorden, explicó Zoya, recogiendo las cosas y arrojándolas sobre una silla. Siempre quiero arreglarlo, pero no hay suficiente tiempo. Voy a preparar un poco de té. La vieja amistad pronto retomó su curso, y pronto los dos estaban sentados en la cocina, intercambiando confidencias y actualizándose sobre la vida. Zoya estudió en el Instituto Pedagógico y soñaba, después de graduarse, con mudarse a San Petersburgo o, en el peor de los casos, a la capital de la región. Kamenka es un pantano, dijo. Aunque es un distrito entero, es solo una versión más grande de nuestro Kechi. ¿Y tu vida amorosa?, preguntó Zoya, sirviendo el té. No me digas que todavía no hay nadie. No lo creo. Serafina dudó, pero luego tomó una decisión. Si no podía confiar en su amiga de la infancia, ¿en quién más podría hacerlo? Hay un chico. Georgi. Los ojos de Zoya brillaron de curiosidad. Cuéntale todo. Y Serafina contó cómo se conocieron durante su internado en el hospital, su amabilidad, el momento en que empezó a verlo no solo como un colega, sino como un hombre. Recordó los pequeños gestos, como él ajustaba cuidadosamente sus movimientos durante los procedimientos, como una vez le trajo una manzana para revivir sus fuerzas, como sostuvo la puerta para que ella pasara primero. Hablamos mucho después de clase. Sabe mucho y ama la historia de la medicina. Dice que su bisabuelo era médico rural. Zoya escuchó apoyando el mentón en la mano, hasta que preguntó. ¿Y ya te has besado? Serafina se sonrojó. ¿No qué estás pensando? Nuestro. Lo sé, interrumpió Zoya, decepcionada. Todo sigue siendo muy preciso. Primero preséntate a tus padres, luego cásate y luego podrás tomarte de la mano. Eres tan viejo. Solo quiero que sea de la manera correcta, explicó Serafina, avergonzada. Zoya resopló. ¿Qué tan moderno eres, Nadie vive así hoy. Katia, de mi clase paralela, ya vive con Maxim y ni siquiera están casados. Tania entonces está involucrada con una maestra. Todo el mundo piensa que es normal. A sus padres no les importa. El mío llamaría, respondió Serafina en voz baja. ¿Y quién les pidió su opinión? Zoya saltó de la silla y comenzó a caminar nerviosamente por la cocina. Simka, vives como si fueras de otro siglo, como si no tuvieras vida propia. ¿Quieres pasar toda tu juventud esperando que tu Georgi encuentre el coraje para hacer algo serio? Sorprendentemente, ya ha tomado una decisión, dijo Serafina en voz baja. ¿Cómo esto? Zoya se detuvo de repente. ¿Hablaste del futuro? Quiere ir a la región, entrar en la facultad de medicina. Dice que juntos será más fácil. Zoya se cruzó de brazos y miró a Serafina con una mezcla de incredulidad y lástima. Por supuesto que lo esperarás mientras estudia. ¿Qué pasa si encuentra allí una chica más dispuesta? ¿Por qué hablas así? Serafina sintió que algo se contraía en su interior. Ni siquiera lo conoces. Pero conozco a este tipo de chicos heterosexuales de buena familia, respondió Zoya, con amargura. Se pasan años corriendo de un lado a otro y de repente, hombre. Aparecen como una pequeña ciudad sencilla y sin complejos. Y tú ahí creyendo en los cuentos de hadas. Golpeó con el dedo la sien de Serafina. Tu pueblo está aquí en tu cabeza. Estarás atrapado en esta vieja manera mientras todos los demás viven sus vidas. Serafina colocó la taza sobre la mesa con manos que temblaban levemente. Como una conversación se convirtió en una discusión. ¿Y por qué su amiga de la infancia de repente parecía tan distante, como si un muro invisible, pero insuperable, hubiera caído entre ellos? Creo que me voy a ir, dijo Serafina levantándose. Todavía tomo el último autobús. Oh, basta. Zoya levantó las manos. ¿Por qué te ofendes? Solo estoy diciendo la verdad. Se queda hasta la mañana, hablamos más. Pero algo dentro de Serafina ya se había roto. Quería volver a casa, al silencioso confort de la casa de sus padres, a las lentas conversaciones con la abuela Dunia. Gracias, pero creo que será mejor que me vaya.
Rápidamente recogió sus cosas y se despidió con un gesto seco. Al salir, el aire gélido le quemó los pulmones. Mientras hablaban, el anochecer había caído sobre el distrito de la ciudad y ya era de noche. Caía una fina nieve y el viento más fuerte transformaba lo que ya se había acumulado en el suelo en un polvo blanco que serpenteaba por las calles. Serafina apretó con más fuerza su bufanda y se dirigió a la parada del autobús, pero cuando llegó, solo encontró un banco frío y vacío. El horario expuesto bajo la marquesina confirmó su temor: el último autobús hacia Chávez había salido media hora antes. ¿Y ahora? Cruzó por su mente. Regresar a la casa de Zoya era lo último que quería. Después de la discusión, se sintió humillante. Recordó que en el centro había una parada de taxis. Tenía dinero, sus padres le habían dado algo para los gastos. Caminó por la calle cubierta de nieve, acurrucada dentro de su abrigo. El distrito de la ciudad parecía desierto. Solo de vez en cuando se encendía una luz en las ventanillas o pasaba un coche solitario. Fue en uno de esos momentos que una importación oscura se detuvo junto a él. La ventanilla bajó y un hombre de mediana edad, con rostro autoritario pero no desagradable, preguntó: «Chica, ¿puedo llevarte a algún lado? Esta tarde». Serafina instintivamente retrocedió. «No, gracias. Me las arreglo solo». «Debes estar esperando el autobús», sonrió. «El último ya no está. Yo mismo vine desde la estación de autobuses. Y hoy no hay taxis», explicó. Petrovich, el único conductor aquí, bebió y condujo su coche hacia un montón de nieve. «Con ese clima, puedes esperar hasta la mañana». Serafina vaciló. Por un lado, la propuesta parecía sospechosa, por el otro, las palabras del hombre tenían sentido. ¿Y qué ganaría si se quedara congelada durante el desfile hasta la mañana siguiente? «Entra», dijo el hombre abriendo la puerta. «Prometo dejarte sano y salvo». «Ah, por cierto, mi nombre es Arkady». Dentro del auto hacía calor. El cuero del asiento olía a desinfectante caro y una radio reproducía música extranjera en voz baja. Serafina permaneció tensa, pero Arkady se comportó cortésmente. «¿A dónde necesitas ir?», preguntó alejándose. «Al pueblo de Chávez». «Lo sé», asintió el hombre. Un socio comercial instaló allí recientemente un pabellón de caza. «Hermoso lugar». Durante un rato condujeron en silencio. Entonces Arkady volvió a hablar. «Perdón por ser grosero, pero ¿qué te trajo a Kamenka? ¿Estudias aquí?» «No, tengo un amigo que vive aquí. Vine a visitarla». «¿Y tú de dónde eres?» «Ya lo dije, de Chávez». Serafina no quiso prolongar la conversación, pero el hombre insistió. «Quiero decir, ¿dónde realmente vive? Claramente no eres de aquí». Ella se tensó. «¿Por qué piensas eso?» Arkady sonrió como divertido. «Por la postura, por la forma de hablar. Se nota que tiene una educación en la ciudad». De mala gana, Serafina dijo que estaba estudiando un curso técnico de enfermería y partería. Había venido a pasar las vacaciones a casa. «¿Y tus padres, a qué se dedican?», continuó Arkady, ahora con un tono que no gustó a Serafina. «¿Tienes hermanos? ¿Y novio?». El coche se salió de la carretera principal y ella se alarmó. «Creo que tomaste el camino equivocado. Chávez está por el otro lado». «Es un atajo», descartó Arkady. «Conozco bien esta región. Evitemos un atasco en el puente». «¿Qué congestión a esta hora?». La voz de Serafina salió más aguda de lo que pretendía. Arkady no respondió. En cambio, giró por un camino de tierra que conducía hacia el bosque. Ahora Serafina no tenía dudas, algo andaba muy mal. «Detén el auto, por favor», pidió con la mano temblorosa en la manija de la puerta. «Voy a bajar aquí». «¿Por qué?». La voz del hombre cambió. Ahora había un tono frío y metálico. «Estábamos hablando muy bien». El coche aceleró por el camino oscuro. Serafina tiró con fuerza del picaporte, pero la puerta no cedió. «No hay necesidad de ponerse nervioso», Arkady frenó bruscamente. «Hablemos un poco más. De una manera diferente». Lo que sucedió después dividió la vida de Serafina en un antes y un después.
El miedo la paralizó cuando el hombre la agarró por los hombros y la atrajo hacia él. Ella intentó luchar, pero él era más fuerte. Con una mano la sostuvo, con la otra empezó a abrirse el abrigo. Por favor, no. La voz de Serafina tembló. Suéltame. Qué chica tan hermosa, susurró inclinándose hacia su oreja. Demasiado hermoso para dejarlo ir. El tiempo se prolongó hasta convertirse en una eternidad. Serafina observó la escena como desde fuera, como si no le estuviera pasando a ella, sino a otra persona. Una idea absurda cruzó por su mente, será por eso que la abuela Dunia no quería que viniera. Luego vino el dolor, agudo, humillante e insoportable. En el momento en que el atacante liberó su presión, Serafina le clavó las uñas en la cara. Se alejó con una maldición enojada. Una bofetada de revés golpeó su mejilla. Su visión se oscureció, pero a pesar del dolor y la desesperación, continuó luchando, rascando, mordiendo, empujando. Esto solo pareció excitarlo más. Lo que siguió fue como una retorcida pesadilla. Serafina intentó desconectarse y huir hacia sí misma. Ante sus ojos desfilaron imágenes, el libro de hierbas de la abuela, la trenza de mamá, las gafas de papá, los abedules cerca de la casa. Todo lo que era precioso y ahora parecía perdido para siempre. Fue entonces cuando algo dentro de ella se rompió. Como una fina capa de hielo que se resquebraja. Con dolorosa claridad vio la grieta, una línea afilada y dentada que dividía su existencia. De un lado, la Serafina de antes, luminosa, confiada, llena de esperanza. Del otro, una desconocida, con un dolor ardiente en el alma y una vergüenza ardiente. Cuando todo terminó, Arkady se acomodó la ropa tranquilamente y puso en marcha el motor, como si nada hubiera pasado. Su rostro estaba impasible. Sin decir una palabra, regresó a la carretera principal y, media hora más tarde, se detuvo en las afueras de un pueblo. «Puedes bajar», ordenó. Chávez está a unos 2 kilómetros en esa dirección. Con manos temblorosas, Serafina reunió los pedazos de tela rasgados, tratando en vano de recomponer su apariencia. Las lágrimas corrieron silenciosamente por su rostro, pero ningún sollozo escapó de sus labios. Un fino temblor sacudió su cuerpo, mientras sus labios murmuraban palabras inconexas, como una oración entrecortada. «Valora las buenas relaciones», dijo Arkady con desdén mientras bajaba del coche, su voz tan fría como el viento que cortaba la noche. «Muchos en tu posición estarían agradecidos por un resultado como este. Y ni se te ocurra abrir la boca a nadie, o te encontraré y haré que te arrepientas». «¿Entendido?». Serafina no respondió. Ella permaneció inmóvil al costado de la carretera, apretando su maltrecho bolso contra su pecho, con los ojos fijos en los faros rojos que se alejaban hasta desaparecer en la curva. Solo entonces, cuando el silencio de la noche la envolvió por completo, hundió las rodillas en la nieve sucia y se dejó llevar por un grito convulsivo, desesperado, como si su propio cuerpo se rompiera en gritos ahogados. No hubo más pensamientos, solo un vacío que la empujó hacia adelante, sus pies moviéndose instintivamente hacia Chávez. El frío mordía la piel, pero era un malestar lejano, insignificante comparado con el hielo que se extendía en su interior, congelando cada emoción, cada recuerdo. La casa la recibió con la luz amarilla de las ventanas, cálida y familiar. Al cruzar el umbral, el olor a hierbas secas y pan fresco la golpeó como un puñetazo, el aroma de la infancia, de la seguridad que ahora parecía una mentira. Antes de que pudiera esconderse, su madre apareció desde el pasillo, su rostro transformándose en una máscara de alarmada incomprensión. «Serafina». Aleftina Petrovna se detuvo a mitad de camino, sus ojos saltaban de su cabello despeinado al vestido desgarrado debajo de su abrigo, a la mancha violeta que se extendía por su pómulo. «¿No ibas a pasar la noche en casa de tu amigo?». La pregunta quedó perdida en el aire. Serafina intentó pasar de largo, evitando la mirada de su madre, pero sus dedos temblorosos traicionaron sus esfuerzos al no lograr agarrar el perchero. Fue entonces cuando la voz de su padre resonó por el pasillo, seguida por los pasos arrastrados de su bisabuela Dunia. Cuando vio acercarse la figura torcida de la anciana, algo dentro de Serafina se derrumbó de una vez por todas. Sus piernas flaquearon y solo los brazos arrugados de su bisabuela impidieron que se desplomara sobre el suelo de madera. «Dios mío», susurró Dunia, presionándola contra el chal bordado, el olor a lavanda y tierra seca rodeándola como un escudo. «No sabíamos cómo protegerte». «¿Qué está pasando aquí?».
La voz de Platón Ilich cortó el aire, áspera y con una furia apenas contenida. ¿Dónde estuviste esa noche, niña? ¿Y en este estado? Las palabras eran como cuchillos. Serafina necesitaba compasión, pero lo que escuchó fueron acusaciones. El mundo daba vueltas y si no fuera por el firme agarre de la bisabuela, se habría caído. Fue Dunia quien hizo callar a su padre con un gesto seco de la mano, mientras sus ojos oscuros brillaban bajo sus cejas blancas. Cállate, Platón. ¿No ves que el niño apenas puede mantenerse? Sin decir más, la anciana guió a su nieta a su habitación, la ayudó a quitarse la ropa ensangrentada, la envolvió en cálidas mantas como si volviera a ser una niña. Aleftina Petrovna estaba en la puerta, pálida, retorciéndose el delantal con las manos. «Mamá, ¿qué le pasó?», preguntó con voz temblorosa. Dunia no respondió. En lugar de eso, le sirvió a Serafina té amargo, hecho con hierbas recolectadas de sus propias manos, mientras murmuraba palabras antiguas como hechizos de protección. Luego, con una autoridad que nadie se atrevió a cuestionar, expulsó a todos, incluso a Poliña, la hermana menor, que se asomaba asustada detrás de la falda de su madre. «Mañana. Deja que la niña descanse». Pero el descanso no llegó. A pesar del calor de la chimenea y el peso del edredón, Serafina se estremeció como si el invierno todavía viviera dentro de ella. Al otro lado de la pared, las voces de los padres se alzaron en una acalorada discusión. «¿Así es como la criaste?», acusó el padre. «Liberado al mundo sin respeto, sin juicio». «¿Y tú?», respondió Aleftina, la defensiva. «¿Dónde quedó tu autoridad como padre?». Hasta que la voz de Dunia atravesó el tumulto, baja pero cortante como una espada. «No juzgues a la hija. Juzgue usted mismo por no conservarlo». Serafina se llevó las manos a los oídos, pero las palabras resonaron en su cabeza, mezcladas con una única pregunta sin respuesta: ¿por qué? El dolor era un animal vivo que le roía las entrañas, y el único alivio fue el cansancio que finalmente la arrastró a un sueño sin sueños. A la mañana siguiente fingió estar dormido cuando su madre se asomó por la rendija de la puerta. Dunia trajo una bandeja con pan y miel, pero al menor olor se le revolvió el estómago. La anciana no insistió. Simplemente colocó su mano áspera sobre la frente de su nieta, suspirando como si estuviera cargando el peso del mundo. «Ah, paloma mía». 2 semanas después, sin esperar a que terminaran las vacaciones, Serafina regresó a la ciudad. Ya no podía soportar el peso de los ojos en casa, ni siquiera el amor de Dunia podía ahogar la culpa que la asfixiaba. Antes de salir, se detuvo frente al viejo espejo del pasillo, estudiando el reflejo que ya no reconocía, profundas ojeras, labios pálidos, el rostro de un extraño. Una sombra de la Serafina Polozova que alguna vez existió. «Toma esto». Dunia le entregó un pequeño paquete atado con hilo de lino. «Mi libro de hierbas. Que él vaya contigo y con él mi fe en ti. Aprieta con fuerza los dedos de tu nieta. Recuerda, solo se rompe lo que ya está muerto. Estás vivo. Y seguirá viviendo». Al abrir el paquete en el autobús, Serafina encontró el cuaderno con las tapas gastadas, lleno de notas con letra temblorosa, dibujos de plantas, recetas para curar dolencias del cuerpo y del alma. Lo apretó contra su pecho como un talismán, mientras sus pensamientos martilleaban: «Nunca más. Nunca volveré a ser la persona que era antes». Pero en el fondo, una chispa persistía en arder, el recuerdo de las manos de Dunia, la fuerza de las hierbas, la promesa de que incluso cuando todo se desmorona, algo siempre queda. Algo que ni la violencia ni la vergüenza pudieron borrar. El dolor corroía lo que ya estaba herido, como ácido en una herida abierta. Nina le había dado una dirección, el farmacéutico de confianza, uno de esos que ayudaban a las niñas en problemas. Serafina encontró una puerta discreta en el sótano de un edificio antiguo, donde el olor a alcohol y hierbas mohosas la recibió como un golpe. Una rubia descolorida, de edad desconocida, la midió con mirada calculadora. «¿Cuánto tiempo?». «2 meses es más caro». «¿Tienes dinero?». La bolsa con su asignación y sus ahorros le estaba haciendo un agujero en el bolsillo, pero en lugar de pagarla, Serafina se oyó decir: «Lo pensaré». Y ella salió corriendo como si el aire de aquel lugar la asfixiara. Nina entonces encontró extraño el cambio de opinión.
Serafima no podía explicar que entre los estantes llenos de botellas polvorientas resonaban las palabras de la niñera Dunia: toda vida tiene valor, incluso la que nace de la amargura. La anciana dijo que incluso el ajenjo, una hierba amarga del campo, tenía su propósito. Y fue a ella, la única que nunca la había juzgado, a quien recurrió Serafima. Con un paquete de ropa y una mentira para ir a la universidad salida por motivos familiares, partió hacia Kliuchi, el pueblo donde vivía su bisabuela. La casa paterna la recibió con un tenso silencio. Su madre, al verla en la puerta con su maleta, entendió todo sin palabras. «No me digas». Miró hacia la habitación de sus padres, como si temiera que su marido la oyera. «Sí, mami». Por primera vez, Serafima dijo en voz alta y una extraña ligereza inundó su pecho: «Estoy embarazada». Aleftina Petrovna se cubrió la cara con las manos. «Dios mío, Simotechka, ¿cómo?». Pero Serafima se limitó a preguntar: «¿Está la niñera Dunia en casa?». El encuentro con la bisabuela fue diferente. La anciana, aún más encorvada y marchita que la última vez, la abrazó con una fuerza inesperada. «Huele que trajiste noticias». «Pesado». En la pequeña habitación de Evdokia Makarovna hablaron hasta que oscureció. Serafima lo contó todo: la violencia, los meses de tormento, las dudas que la devoraban. La bisabuela escuchó en silencio, solo sus ojos húmedos brillaban en la penumbra. «Hija», susurró cuando Serafima terminó. «A veces la vida nos pone a prueba hasta el límite, pero nada sucede por casualidad». Se arrastró con esfuerzo hasta un baúl, de donde sacó una caja de madera gastada y una vieja baraja de cartas. «No es para adivinar», aclaró al ver la expresión de su nieta. «Es ver el camino». Las cartas cayeron sobre la mesa en un patrón intrincado. Evdokia pasó sus dedos nudosos por ellos, como si descifrara un mapa invisible. Luego los recogió con cuidado. «¿Recuerdas que hablé del don que corre en nuestra sangre? Salta generaciones. Tu madre no lo tiene, pero tú sí, simplemente está inactivo». «¿Qué regalo, abuela?», preguntó Serafima, exhausta. «¿Qué predicción?». «No tengo más que deshonra y vergüenza». «No todo dolor sigue siendo dolor», respondió la anciana. «A veces lo que parece una ruina es la semilla de algo nuevo. Y tu don despertará a través del sufrimiento». «¿Y el niño? ¿Qué hacer con eso?». Evdokia tomó entre las suyas las manos de su nieta, ásperas y cálidas como la tierra bajo el sol. «No lo tomes como una maldición», dijo con firmeza. «Este hijo será tu salvación, aunque no lo veas ahora. Será una niña», continuó como si leyera un futuro ya escrito. «Y a través de ella encontrarás tu fuerza». «¿Cómo puedo amarla si cuando la veo me acuerdo de todo?». Su bisabuela lo interrumpió: «El alma de un niño es pura. Es irreprochable y el corazón decide solo cuando lo tienes en tus brazos». Ellos guardaron silencio. Luego Evdokia añadió como si hablara consigo misma: «Dentro de unos años volverás a ver a tu agresor. Y eso será una prueba». Serafima quiso protestar, pero a su bisabuela la invadió una tos seca, arrancada del pecho. La nieta corrió por el agua y la ayudó a acostarse. Por la noche, cuando la anciana mejoró, Serafima se fue a su habitación, donde Poliña ya jadeaba mientras dormía. Por la mañana, cuando anunció que se quedaría con el niño, el mundo se derrumbó. «Serafima, vuelve en sí». La madre levantó las manos con desesperación. «Tienes 19 años, la universidad, una vida por delante y la reputación de tu familia». El padre, sombrío, añadió: «¿Pensaste en nosotros? ¿En tu hermana? ¿Qué dirán? Deshonrada, sin marido, sin diploma. ¿A dónde irás?». Serafima no respondió. No tenía argumentos, solo la certeza que nació la noche anterior, tejida por las palabras de su bisabuela. Ese niño nacería. Encontraría una manera. Yo sobreviviría. «Primero nos presentarás al padre», exigió el padre. «¿Quién es? ¿Ese Yegor sobre el que escribiste?». «Georgi», corrigió Serafima automáticamente. «Pero no es él». La voz era tan baja que a los padres les tomó un tiempo entender. Cuando entendieron, el silencio pesó como plomo. «¿Entonces quién?», preguntó Alefina Petrovna, temblando. Serafima no respondió. No podía decir la verdad en voz alta. El padre apartó el plato con violencia.
Está vacío. ¿Qué está claro, papá? La pregunta surgió de ella de forma inesperada. ¿Que tu hija? ¿Que tu hija ejemplar, la brillante estudiante, se convirtió en esto? Golpeó la mesa con el puño. Cállate. No se habla así en esta casa. ¿Y cómo debería hablar? Las lágrimas volvieron calientes. ¿Cómo viviré de ahora en adelante? La niñera Dunia, que observaba todo en silencio, interrumpió: ya basta. Esto es un pecado. La chica ya ha sufrido bastante. ¿Sabías? Alefina Petrovna la miró estupefacta. No me correspondía decirlo, respondió la anciana, mirando a Serafima. Poliña, pálida, miraba a los adultos con los ojos muy abiertos. El padre se levantó. Te escucho, Serafima. Tienes dos opciones: deshacerte del niño y volver a tus estudios. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas. O dejarás esta casa para siempre. Platón. La madre protestó. ¿Qué estás diciendo? ¿Y qué nos queda? Se ajustó las gafas con nerviosismo. Pasamos nuestras vidas construyendo nuestro nombre en este lugar, para que tú lo destruyas en un día. ¿Cómo miraré a mis colegas? ¿El maestro que no supo educar a su propia hija? Serafimotechka, gritó la madre. ¿Entiendes cómo es la vida ahora? ¿Cómo criarás sola a un niño? ¿Y Poliña? ¿Cómo soportará esta vergüenza? Serafima se levantó de la mesa. Dentro de ella, algo se había petrificado. Sin lágrimas, sin dolor, solo fría determinación. Entendí. Empezó a subir a su habitación. Poliña corrió tras ella. Simka, no te vayas. La hermana pequeña se arrojó en sus brazos. No quiero que te vayas. Serafima la abrazó con fuerza. Yo tampoco, Polinka. Pero es mejor así. ¿Y yo? ¿Qué será de mí? La niña sollozó. Tú me escribirás y yo te escribiré. Y cuando nazca el bebé serás tía. La idea pareció consolar a Poliña. ¿Será un niño o una niña? La niñera Dunia, dijo esa chica. Entonces le haré un dibujo de princesa, declaró la hermana, secándose las lágrimas. La más bella de todas. El padre no salió de su habitación mientras Serafima empacaba sus cosas. La madre oscila entre la cabecera de la cama, como un guardián silencioso. Al amanecer, Serafima se vistió en silencio, hizo la maleta con lo poco que llevaba y colocó el souvenir de su abuela en el fondo, entre la ropa. El peso del pequeño cofre de madera era reconfortante, como llevar una parte de ti mismo que nadie podría quitarte. La madre estaba esperando en la cocina con un bulto de tela. Tómalo, estos son unos panés de centeno y miel de la última cosecha. ¿Y esto? Eilef Petrovna vaciló, tendiéndole un pañuelo bordado con flores azules. Era de tu abuela. Ella quería que tú lo tuvieras. Serafima aceptó la tela, oliendo el familiar aroma de lavanda y tierra seca. No hubo palabras para ese gesto, así que simplemente asintió, apretando el pañuelo contra su pecho. Su padre ya estaba en el patio, junto al coche del vecino que la llevaría a la estación. Aquí está la dirección de la tía Nura y el número de teléfono de la jefa de enfermería, dijo entregándole un papel doblado. No nos deshonres. La frase sonó como una orden, no como una petición. Serafima se guardó el papel en el bolsillo sin responder. Antes de subir al coche, se dirigió por última vez hacia la casa. Poliña saludó desde la ventana, con el rostro mojado por las lágrimas y los dedos apretados contra el cristal como si quisiera abrazarla. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. Con cada kilómetro, Serafima sentía el peso de la decisión hundirse más profundamente en sus huesos. No hay vuelta atrás, pensé observando el paisaje cambiante, los campos abiertos dando paso a edificios grises, el aire del pueblo reemplazado por el olor a gasolina y polvo urbano. Cuando finalmente llegó al domicilio, una mujer de rostro cansado pero mirada atenta la recibió en la puerta del alojamiento del personal del hospital. Tú debes ser Serafima. Soy la enfermera Olga Ivanovna. Me lo dijo tía Nura. La voz era seca, pero no hostil. La habitación es pequeña, pero tiene lo básico. Y aquí le entregó una bata blanca doblada, empiezas mañana. A las 6 de la mañana, en el pabellón de maternidad.
Esa noche Serafima se sentó en el borde de la estrecha cama y le temblaban los dedos mientras abría el baúl de su abuela. En el interior, entre bolsas de hierbas secas y amuletos de tela, encontró una carta amarillenta por el tiempo. Para mi Serafimu, cuando la vida parece un río demasiado ancho para cruzarlo, decía la letra temblorosa. Las palabras de Dunia fluían como un abrazo, la fuerza no está en no caer, sino en levantarse con lo que queda. Y tú, mi estrella, siempre has sabido hacerlo. Recuerda, lo que nace del amor, incluso cuando el amor te ha sido robado, puede convertirse en luz. No temas al futuro. Ya está en tus manos. Serafima cerró los ojos y presionó la carta contra su redondeado vientre. Por primera vez en meses, respiró hondo sin sentir que el mundo se estaba desmoronando. Mañana sería otro día. Y ella estaría lista. La maleta abierta sobre la cama reveló un mundo de recuerdos. Serafima pasó toda la noche hurgando en su contenido, como si cada objeto pudiera devolverle algo de la seguridad perdida. Fotografías amarillentas por el tiempo, letras en el anverso con escritura temblorosa, un libro de oraciones con la tapa desgastada por los años y por las manos de su abuela. Y entonces, debajo de un montón de papeles, apareció una pequeña caja de madera. En el interior, un anillo antiguo con una piedra de color violeta oscuro, casi negra en la penumbra de la habitación. Amatista susurró, recordando las historias que contaba Dunia. Piedra de la videncia, hija. ¿Quién la usa ve más allá de las apariencias? Deslizó el anillo en su dedo y le quedó como si hubiera sido hecho para ella. Una extraña calidez se extendió por su pecho como si la propia Dunia, a través de ese último regalo, le extendiera una bendición silenciosa. Por la mañana, Serafima salió de la casa de sus padres. Solo Poliña fue a despedirla a la estación, sus padres no podían faltar a la escuela. El adiós fue rápido, pero amargo. Poliña le entregó un sobre con una petición: ábrelo solo en el autobús. Es para ti. Ya en los asientos traseros, entre bolsos y miradas distantes de los demás pasajeros, encontró dentro del sobre un dibujo infantil, realizado con trazos torpes, pero lleno de mimo. 3 figuritas, una grande, otra más pequeña y otra diminuta. Debajo, con letra infantil, la leyenda: Sima, tu bebé y yo. Contra el consejo de su padre, no regresó a la capital de la región, sino a la ciudad donde estudió. Allí al menos había caras conocidas, la posibilidad de retomar los estudios, de aferrarse a algo que todavía tenía sentido. Pero los planes se desmoronaron uno tras otro. La encargada del alojamiento para estudiantes, que antes había sido tan acogedora, ahora frunció los labios al verla. Ah, querida, aún no lo notas, pero pronto se hará evidente. Esto no es un asilo. Si estás matriculado, quédate, si no, libera espacio. Georgie evitó encontrarse con ella, desvió la mirada por los pasillos de la escuela técnica. Sus amigas, al enterarse del embarazo, se compadecieron, pero mantuvieron la distancia, como si su desgracia fuera contagiosa. Encontrar trabajo resultó aún más difícil. En vuestra situación, meneaban la cabeza en las oficinas. No tenemos vacantes a tiempo parcial. ¿Y quién te cubrirá cuando te vayas de baja por maternidad? El dinero se derritió en sus manos. El único refugio que encontró fue una habitación barata en las afueras, alquilada por una señora sorda que no hacía preguntas. Pero incluso estos últimos ahorros llegaron a su fin. Desesperada, Serafima decidió intentarlo una vez más en el alojamiento. Quizás, si ella suplicaba, el comandante cedería durante unas semanas, hasta que ella encontrara otro lugar. A medida que se acercaba al edificio familiar, sus pasos disminuyeron. ¿Qué dirías? ¿Cómo explicar que a los 20 años se sintiera tan pequeña, tan perdida, como una niña que se hubiera extraviado en un lugar que ya no reconocía? La tía Niura no estaba. En su lugar, una anciana desconocida observaba a Serafima con mirada atenta pero no hostil. Buenas tardes, comenzó ella, insegura. Niura se enfermó, respondió la mujer examinándola de pies a cabeza. Iroida Stepanovna la sustituyó. ¿Y tú? ¿Cuál es tu caso? Serafima tartamudeó. Había algo en esa mirada, directa pero no fría, que le dio coraje. Y luego, entre pausas y palabras confusas, lo contó todo: el embarazo, la baja académica, el dinero que se acababa, la imposibilidad de encontrar un techo sobre su cabeza. Iroida Stepanovna escuchaba en silencio, sin interrumpirla.
Cuando Serafima terminó, la mujer hizo una pregunta inesperada. ¿Y qué pasa con la medicina? ¿Cómo fueron tus estudios en la escuela técnica? Bueno, más o menos, Serafima se sorprendió. Casi termino el tercer año. Lo único que falta son los exámenes finales. ¿Y luego? ¿Qué planeas? Volver a estudiar después de dar a luz. Quería ir a la escuela de medicina, pero ahora se encogió de hombros. Ahora es solo cuestión de sobrevivir. Iraida Stepanovna golpeó ligeramente la mesa con el lápiz, pensativa. Aquí no funcionará, las reglas son claras, dijo finalmente. Pero hay otra opción. Hizo una pausa, como si sopesara cada palabra. Tengo una casa grande heredada de mis padres. Mi hijo casi no está en casa, trabaja por turnos. Para una anciana sola, la ayuda doméstica sería una bendición. Hay una habitación disponible, mucho espacio. Piénselo. Serafima no podía creer lo que escuchó. Pero ni siquiera me conoces. A veces conocemos mejor a una persona en un minuto que en años de convivencia, respondió con firmeza Iraida Stepanovna. Decídete. O así, o nada en absoluto. 2 horas más tarde, ya viajaban en un viejo Moskvich, prestado por un vecino. El coche chirriaba en cada bache de la carretera, pero Serafima apenas se daba cuenta. Su corazón latía aceleradamente como si intuyera que ese viaje marcaba el comienzo de algo nuevo. La casa tenía 2 pisos, era antigua pero sólida y estaba bien cuidada. Al entrar, la envolvió un olor familiar, pan recién horneado mezclado con hierbas secas, como en la cocina de Dunia. Su habitación, una svetelka luminosa con una cama ordenada, una cómoda y una mesita junto a la ventana, tenía en la pared un rusnik bordado con grullas, esos pájaros que, según su abuela, traían suerte y protección. Ponte cómoda, dijo Iraida Stepanovna. El baño está al final del pasillo, la cocina debajo. Yo hago la limpieza yo mismo, pero si quieres cocinar, puedes hacerlo. Y no te preocupes por los pagos ahora. Interrumpió a Serafima antes de que la joven pudiera protestar. Hablaremos de ello cuando consigas un trabajo. Por ahora, descansa. Veo que estás agotado. Durante los primeros días, Serafima se mantuvo cautelosa. Tanta suerte parecía irreal. Pero pronto se dio cuenta de que Iraida Stepanovna era una mujer de palabra. Ex enfermera jubilada, todavía tenía trabajos ocasionales, a veces reemplazaba al comandante del alojamiento y otras ayudaba en la policlínica cuando había escasez de personal. Vivió con sencillez, pero con una dignidad que no se vio sacudida por las circunstancias. Por la noche, mientras tomaban té, los dos empezaron a conocerse. Iraida Stepanovna habló de su vida, cómo perdió a su marido, un veterano de guerra, a causa de una enfermedad años después del conflicto, cómo crió sola a su hijo, cómo sobrevivió a los años de escasez. Ahora todo ha cambiado, dijo, revolviendo la cuchara en la taza. Rusia ha emprendido nuevos caminos. Algunos se enriquecen, otros se hunden, pero nosotros seguimos en pie. Lo importante es no perder nuestra dignidad. Serafima escuchó y, sin querer, la comparó con Dunia. Ambas tenían esa fuerza interior, esa sabiduría que les daba el haber afrontado la vida sin claudicar. Pero si su bisabuela era guardiana de antiguas tradiciones, Iraida Stepanovna se mostraba firme en el presente, mirando al futuro sin miedo. Una semana después, Serafima ya no se sentía como una invitada. Ayudar con las tareas del hogar, preparar la cena cuando la anfitriona llegaba tarde. A cambio, Iraida compartió sus conocimientos médicos y ayudó con los estudios para los exámenes finales que Serafima soñaba con realizar después de dar a luz. Hasta que una noche la puerta de entrada se cerró de golpe. Un hombre alto, de hombros anchos pero de postura ligeramente encorvada, entró sin quitarse los zapatos. «Mamá, ya estoy en casa», gritó y cuando vio a Serafima en la habitación, se quedó paralizado. «¿Y quién es este?» «Ella es Serafima», respondió Iraida Stepanovna, saliendo de la cocina con un paño en las manos. «Ella se quedará con nosotros por un tiempo. Y este es Timofey, mi hijo». Serafima bajó los ojos, avergonzada por la mirada fija del hombre. Olía a aceite de máquina y un leve rastro de alcohol, pero sus ojos no reflejaban malicia, solo sorpresa y una pizca de desconcierto. «Quédate si quieres», refunfuñó finalmente colgando su chaqueta y dirigiéndose a la cocina.
Más tarde, cuando Timofey se retiró a su habitación, Iraida Stepanovna le contó su historia. Amaba a una chica desde la escuela, Natacha, pero ella eligió a su mejor amiga, Liosa. Timofey sufrió en silencio, se casó con otra persona por desesperación, o eso creía su madre, y el matrimonio duró solo un año. Desde entonces se encerró en sí mismo, se sumergió en su trabajo como tornero y, los fines de semana, a veces se ahoga en una botella. Es bueno, suspiró Iraida Stepanovna. Está tan solo como tú. Serafima fingió no darse cuenta de la insinuación, pero algo en su interior le dolía. La memoria de Georgia aún era demasiado reciente y la idea de nuevos vínculos la aterrorizaba. Los días siguieron su curso y ella aprendió poco a poco que incluso en las tormentas más oscuras era posible encontrar un puerto, aunque fuera temporal. El tiempo pasó a su propio ritmo y el cuerpo de Serafima empezó a cambiar. Su vientre se iba haciendo más redondo cada semana, hasta que un día cualquiera, sintió los primeros movimientos del bebé, un empujón tímido, casi imperceptible, que la hizo contener la respiración. El susto fue tan grande que se le escapó un grito ahogado. Iraida Stepanovna, absorta en la lectura del periódico, levantó la vista alarmada. ¿Qué pasó, niña? Se está moviendo, susurró Serafima, presionando su mano sobre su vientre, como si quisiera recordar ese momento. Por primera vez así de claro. La mujer mayor sonrió y sus ojos, marcados por las arrugas del tiempo, brillaron con una ternura que Serafima aún no reconocía en ella. Entonces está sano, dijo Iraida extendiendo la mano. Déjame sentir. ¿Él puede? Vacilante, Serafima guió la palma callosa de su anfitriona hasta su vientre. Por un momento no pasó nada. Hasta golpe una patada firme, como si el bebé quisiera presentarse. Iraida rió, satisfecha. Ah, este es un luchador. Cerró los ojos por un momento como si escuchara algo más allá del silencio. Y es una niña. Estoy seguro. ¿Cómo lo sabes? Serafima alzó las cejas, medio incrédula y curiosa. Hay señales, explicó Iraida, con la autoridad de alguien con décadas de experiencia. Y he visto muchas barrigas en mi vida. Además, añadió guiñando un ojo, tengo olfato para estas cosas. Trabajé en la sala del hospital durante años. El ojo entrena. A partir de ese día algo cambió entre ellos. No fue un acuerdo hablado, ni una promesa formal, sino una especie de pacto silencioso. Iraida Stepanovna comenzó a cuidar a Serafima con especial atención. Le preparaba infusiones para fortalecerla, vigilaba sus comidas, le enseñaba a coser prendas diminutas con los retazos de tela que guardaba en una caja de madera. A veces por la noche, mientras Serafima intentaba encontrar una posición cómoda en la cama, la mujer mayor se sentaba a su lado y le contaba historias de partos a los que había asistido, de madres que vencieron miedos, de niños que nacieron contra todo pronóstico. Tú también lo harás, decían sus ojos, incluso cuando las palabras se perdían en el aire. Timofey, por su parte, tardó un poco en acostumbrarse a la presencia constante de Serafima en la casa. Al principio mantuvo las distancias, llegó tarde, evitó mirarla a los ojos. Pero poco a poco algo en él cedió. Comenzó a llegar más temprano, a beber menos, a ayudar con las tareas pesadas, cargar leña, reparar la cerca que amenazaba con derrumbarse. Llamó a Serafima Simochka con un respeto que parecía extraño viniendo de un hombre tan reservado, a pesar de la diferencia de edad. Hasta que una tarde entró en casa cargando una vieja cuna, desgastada por el tiempo pero aún firme. Era mía, murmuró sin mirarla, como si se avergonzara de su propia voz. Pensé que podría funcionar. Serafima no encontró palabras. Él simplemente asintió mientras las lágrimas, de esas que comienzan en el pecho y suben sin previo aviso, le quemaban los párpados. Ese simple gesto, viniendo de un hombre de pocas palabras, valía más que cualquier discurso. Había solidez en él, una promesa de que incluso en medio del caos, algunas cosas permanecían en pie. Y necesitaba desesperadamente creer eso. Por la noche, mientras el viento golpeaba las ventanas y la casa crujía como un barco antiguo, Serafima empezó a soñar. No eran pesadillas, sino visiones tan vívidas que cuando despertó todavía podía oler las hierbas secas y la cera de las velas en el aire. En uno de esos sueños, vio a Nani Dunia, no la mujer frágil y enfermiza de los últimos días, sino la Pravau que había conocido cuando era niño, erguida, con los ojos brillantes como cuentas de ámbar y una sonrisa que calentaba su rostro arrugado.
A su lado, una niña de rizos oscuros y mirada seria le sostenía la mano. Cuídala, dijo Tata Dunia, acercando a la niña. Ella es tu destino y tu camino. Serafima se despertó con el corazón acelerado, la luz gris del amanecer filtrándose a través de las cortinas. La habitación olía a algo familiar, la lavanda recogida por Nani Dunia, la miel de las velas que ardían en el rincón sagrado de su casa. Movida por un impulso, abrió el cajón de la cómoda y sacó el pequeño arcón de madera que guardaba desde la partida de Georgi. Dentro, entre letras amarillentas y amuletos de lino, estaba el Travnik, el libro de hierbas del Pravau. Hojeó las páginas con cuidado, hasta que sus dedos se detuvieron en una nota que juró no haber visto antes. Escrito a mano con la letra temblorosa de Nani Dunia. Recuerda, nieta mía, el parentesco no depende de la sangre, sino del amor. Tu hijo o tu hija será tu bendición, por muy pesada que sea la carga de su nacimiento. Con fe y esperanza. Nani Dunia. Serafima presionó el libro contra su pecho como si pudiera absorber a través del papel la fuerza de aquellos que ya habían fallecido. Las lágrimas brotaron, pero esta vez no fueron amargas. Eran claras, casi ligeras, como el agua que lava la tierra después de una tormenta. De repente se dio cuenta, no solo estaba sobreviviendo. Estaba viviendo, no solo para ella misma, no solo para el bebé que llevaba, sino para algo más grande. Por la cadena invisible que unía su mano a la de Nani Dunia, a la de la niña del sueño, a la de las mujeres que vendrían después. El sol salía más allá de la ventana, pintando el cielo con tonos rosas y dorados. Fue el primer día de una vida que finalmente tenía sentido. Con un cuidado casi reverente, Serafima guardó cada uno de los dibujos de Vasilisa en una carpeta separada, como si fueran reliquias. Imaginó el día en que, ya mayor, su hija hojearía aquellas páginas y le diría con voz ahogada: «Mira, hija mía. Fue tu tía Poliña quien te hizo estos dibujos, cuando aún no habías nacido». Timofey al principio mantuvo la distancia. Torpemente no sabía cómo actuar frente a ese pequeño ser que lloraba, dormía y requería cuidados constantes. Pero poco a poco la curiosidad venció a la timidez. Primero vio a la niña en el pesebre con una mirada furtiva, luego comenzó a ayudar con los baños, sosteniendo a la pequeña con unas manos que, a pesar de su aspereza, temblaban con cuidado. Hasta que una tarde Serafima lo sorprendió inclinado sobre la cuna, mirando dormir a Vasilisa con una expresión tan tierna que le hizo caer el corazón. «Se parece mucho a ti», murmuró Timofey al notar su presencia, como si tuviera miedo de romper el hechizo. Las mismas cejas, la misma naricita. Serafima se acercó y examinó los rasgos de su hija. Evité pensar en otras similitudes, en otros rostros que allí pudieran reflejarse. No buscó sombras del pasado en los ojos de la niña, simplemente la amaba, con una intensidad que crecía cada día, tan natural como respirar. A medida que Vasilisa crecía, Serafima notó en ella una sensibilidad inusual. La niña parecía absorber las emociones que la rodeaban como una esponja, lloraba cuando el aire de la casa se volvía pesado, sonreía y arrullaba cuando se establecía la paz. A los 8 meses, un episodio la dejó intrigada. En vísperas de un día soleado, sin una sola nube en el cielo, Vasilisa se inquietó, se negó a comer y lloró sin motivo aparente. A la mañana siguiente una tormenta de rara violencia se desató sobre la región, como si la hija hubiera sentido la furia de la naturaleza incluso antes de las primeras gotas. Cuando Vasilisa cumplió 1 año, Serafima sintió que era hora de retomar sus estudios. Trabajaba como enfermera a tiempo parcial en una clínica local, mientras Iraida Stepanovna cuidaba a la niña. Pero ella quería más. «No puedo quedar atrapada detrás de 4 paredes», le confesó una noche a su amiga. «Realmente necesito graduarme, terminar mi carrera técnica e ir a la universidad. La niñera Dunia siempre dijo que yo sería un buen médico. Y lo creo». Iraida aprobó con un movimiento de cabeza. «Así es. Voy a hablar con el director de la clínica, él me debe algunos favores. Te conseguiré un contrato oficial, a tiempo parcial, y te ayudaré con Vasilisa. Estudia». Así comenzó un nuevo capítulo. La rutina de ser madre, estudiante y trabajadora era agotadora, pero cada minuto valió la pena. Los días, aunque llenos, rebosaban significado. Timofey, por su parte, pasaba más tiempo en casa. Ayudé con la niña, le cambié pañales, le conté cuentos antes de dormir.
Entre él y Serafima nació algo que no era una pasión ardiente, sino un afecto profundo, hecho de confianza, respeto y una comprensión silenciosa, como si ambos supieran, sin palabras, lo que el otro necesitaba. El momento decisivo llegó cuando Vasilisa tenía 1 año y medio. La niña ya balbuceaba palabras, daba sus primeros pasos tambaleantes y una tarde, cuando vio a Timofey entrar a la casa con el rostro cerrado, estiró sus bracitos y dijo, claro como el agua, papá. El tiempo se detuvo. Serafima permaneció inmóvil, Iraída puso su mano sobre su pecho y Timofey. Timofey pareció impactado por aquella sílaba infantil. Sus ojos, siempre tan serios, se llenaron de una luz que Serafima nunca antes había visto. Se arrodilló, abrió los brazos y Vasilisa, tropezando, corrió a abrazarle el hombro. Tal vez valga la pena empezar de nuevo, murmuró esa noche, cuando estaban solos en la cocina. Lo pensé mucho. En ti, en Vasilisa, en nosotros. No tengo prisa, añadió al ver su vacilación. Solo quiero que sepas, lo digo en serio. Y puedo esperar todo el tiempo que sea necesario. La boda fue sencilla, entre unas pocas personas. Iraída Stepanovna irradió felicidad al ver a su hijo, una vez perdido en la botella, transformado junto a su esposa e hijastra. Invitaron solo a sus más cercanos, los compañeros de Serafima, los amigos de Timofey en la fábrica. De la familia, solo apareció Poliña, escapando de casa con la excusa de un viaje escolar. Cuando era adolescente miraba a su hermana con admiración y nunca se cansaba de observar a Vasilisa. Ella es un milagro, susurró cuando estuvieron solos. Mamá y papá no saben lo que se están perdiendo. Les cuento todo, pero es como si no me escucharan. No te preocupes, respondió Serafima en voz baja. Su dolor también necesita tiempo. Las rabias, los prejuicios, son como gruesas corazas en el corazón. Pero el tiempo se ablanda, poco a poco. Poliña la abrazó. Has cambiado. Te has vuelto más sabio. Serafima sonrió, pero no había amargura en sus ojos, solo una serenidad conquistada. La vida enseña. Han pasado 3 años. Vasilisa creció hasta convertirse en una niña extraordinaria, dulce, pero con una personalidad fuerte, con una inteligencia que sorprendía a los adultos y una manera única de ver el mundo. Serafima completó su curso técnico con honores y fue aceptada en la escuela de medicina. Se dividió entre clases, trabajo en el departamento de cirugía del hospital del distrito, donde comenzó como asistente de enfermería, pero pronto ganó respeto por su dedicación, y la vida familiar. Timofey, a su vez, abandonó la fábrica y fue ascendido a la oficina de proyectos. La vida, a pesar de las dificultades de la época, encontró su ritmo. Fue una noche de invierno que todo volvió a cambiar. La familia cenaba en silencio cuando Vasilisa, distraída, removiendo la cuchara en la papilla, levantó los ojos hacia la ventana y dijo tranquilamente, «Ya viene la abuela». Todos intercambiaron miradas. «¿Cuál abuela, querida?» «Aquí está la abuela Iraída», respondió la anciana, acariciando la cabeza de su nieta. «No eres tú», Vasilisa sacudió la cabeza. «Es la otra abuela, la que tiene flores». Timofey frunció el ceño confundido, pero Serafima se quedó helada, abrumada por una extraña premonición. En ese momento alguien llamó a la puerta. Al otro lado, con un ramo de claveles en las manos, estaba Alefín Petrovna. «Hola, hija», dijo con voz temblorosa pero firme. «Vine a encontrarme con mi nieta. Si me lo permites». Serafima retrocedió en silencio, abriendo el camino. Fue como un sueño y al mismo tiempo tan natural, como si siempre supiera que ese día llegaría. Vasilisa salió de la habitación, observó atentamente al desconocido, luego le tendió la mano y dijo con calma, «Hola, abuela. Te estaba esperando». Aleftina Petrovna no pudo resistirse. Cayó de rodillas en el suelo de la entrada y lloró, presionando la pequeña mano de su nieta contra su pecho. Serafima los observó y el dolor acumulado durante años se disolvió, dando paso a algo nuevo, la comprensión, el perdón, la esperanza de que incluso las heridas más profundas pudieran sanar. Timofey se acercó y envolvió a su esposa sobre sus hombros. «¿Estás bien?» Ella asintió sintiendo que el círculo se cerraba, que el pasado finalmente se liberaba, dejando espacio para el presente. Como si la memoria ancestral, guardada en la sangre, le susurrara, «No hay fuerza mayor que el amor para sanar lo roto».
En un rincón de la habitación, casi imperceptiblemente, Iraida Stepanovna se santiguó y murmuró algo entre labios. En una fresca pero soleada mañana de septiembre, Vasilisa daba vueltas frente al espejo, ajustando los inmaculados lazos de su uniforme escolar, mientras Serafima preparaba la mochila de su hija para el primer día de clases. 5 años habían pasado como un suspiro. ¿Nervioso?, preguntó, notando cómo la niña estaba girando el mango del nuevo material. No, mami, respondió Vasilisa, pero sus delgados dedos la traicionaron. Ya lo sé todo, y en la voz infantil había una mezcla de coraje y una pizca de miedo, como debe ser al comienzo de toda gran aventura. Lo sé todo, las letras, los números, explicó Vasilisa con orgullo. Fue la abuela Iraida quien me enseñó. Al oír estas palabras en la cocina, Ida Stepanovna sonrió. Su nieta de 8 años se había convertido en el sentido de su vida, sobre todo después de que 3 años antes perdieran a Timofei. Por supuesto que lo sabes, mi inteligente, respondió Serafima, besando la cabeza de su hija. Eres la chica más inteligente que conozco. La vida siguió su curso, intensa y llena de pequeñas alegrías y preocupaciones. Serafima se había consolidado como una cirujana respetada, admirada por colegas y pacientes. Por primera vez en mucho tiempo, todo pareció encajar. Incluso el recuerdo de Timofei, aunque todavía presente en cada rincón de la casa, ya no dolía con la misma intensidad. Pero en los últimos meses de convivencia con su marido, algo se había desmoronado. Timofei, antes tan presente y cuidadoso, empezó a alejarse. Al principio Serafima lo atribuyó al cansancio, pero pronto notó los cambios, el olor a alcohol, las tardanzas en regresar, la mirada evasiva. La verdad salió a la luz por casualidad, en un comentario descuidado de un colega de la clínica: el señor Timofei y Natalia, su amor de la escuela, se están viendo. Ella regresó a la ciudad después del divorcio. Serafima no dio señales de saberlo, pero esa noche observó más de cerca a su marido, cómo se sobresaltó cuando sonó el teléfono, cómo apartó la mirada, cómo se perdió en pensamientos lejanos. Iraida Stepanovna fue la primera en notar la transformación de su hijo y trató de advertirle: Timocha, ¿qué estás haciendo? Tienes una familia, una hija. Reacciona. Pero se evadió: no voy a hacer nada, mamá. Solo estoy ayudando a una vieja amiga. Está sola, necesita apoyo. Sin embargo, su llegada a casa se hizo cada vez más tarde y su estado de ánimo se volvió más sombrío. Serafima permaneció en silencio, inmersa en el trabajo y cuidando a Vasilisa, esperando que esta etapa pasara por sí sola. No pasó. El momento decisivo llegó en su aniversario de bodas. Preparó la cena, envió a Vasilisa y a su abuela al cine y esperó a su marido con velas y su pastel favorito. Timofei llegó 2 horas después, con cara de culpa y olor a un extraño perfume. Necesitamos hablar, dijo Serafima con firmeza mientras se sentaba a la mesa. Lo sé, suspiró. Quería hablar yo mismo, Sioma. Estoy confundida. La confesión salió con dificultad, las palabras tropezaban unas con otras. Contó cómo había vuelto a encontrarse con Natalia por casualidad, cómo ella había llorado por su vida rota, cómo habían resurgido viejos sentimientos. No quiero traicionarte ni a ti ni a Vasilisa, dijo sin levantar la vista. Pero tampoco puedo mentir. Necesito tiempo para entender. Tendrás que elegir, continuó Serafima, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Todas esas semanas de incertidumbre, de noches de insomnio, estallaron en duras palabras: y debemos esperar. Vasilisa debe preguntarse si su padre la ama. Tal vez sería mejor para ella no tener ningún padre que tener uno así. Las palabras flotaron en el aire. Timofei palideció, se levantó y se fue. Serafima se sentó en la oscuridad, mirando las velas apagadas, sabiendo que había perdido el control. No debería haberlo dicho así, pensó. Pero el dolor y la fatiga hablaban más fuerte. A la mañana siguiente una llamada telefónica la despertó. Fue la policía. Frases cortas y brutales: accidente. Perdió el control del coche. Murió instantáneamente. El análisis de sangre detectó alcohol. Serafima apenas podía recordar cómo sobrevivió esos días, el velorio, las condolencias, el vacío en la casa. Era como moverse a través de una espesa niebla, donde los sonidos se amortiguaban y los rostros se desvanecían. El único punto de luz fue Vasilisa, una niña que, habiendo perdido a su idolatrado padre, necesitaba a su madre más que nunca.
Y estaba Iraida Stepanovna, quien, a pesar de haber perdido a su único hijo, encontró la fuerza para sostener a su nuera y a su nieta. La vida es a veces cruel, dijo días después del funeral, mientras tomaban té en la cocina a altas horas de la noche. Pero somos una familia. Y tenemos que seguir adelante. Serafima asintió, incapaz de hablar. En su interior, una culpa insoportable, las últimas palabras dirigidas a su marido habían sido ira. No había tenido tiempo de arreglarlo, de disculparse, de explicar. No te culpes, dijo Iraida, como si leyera sus pensamientos. Sé lo que estás pensando. No fuiste tú quien lo puso detrás del volante esa noche. Pero fui yo quien lo echó de la casa, respondió con amargura Serafima. Era un hombre adulto, la suegra negó con la cabeza. Él tomó sus propias decisiones. Después de un silencio como dudando en continuar, Iraida añadió, tarde o temprano, todo habría terminado así. Conocía a mi hijo. Cuando se arrojó de cabeza, no miró hacia atrás. Fue esta Natalia quien lo atormentó desde su juventud y ahora lo llevó hasta el final. Más tarde Serafima descubriría que Timofei había pasado esa noche con Natalia. Había bebido para ahogar sus penas y luego decidió conducir a casa. Ha pasado un año desde la muerte de Timofei. Serafima se sumergió en su trabajo, tratando de sofocar el dolor. En el quirófano encontré un estado de concentración absoluta, donde no había lugar para problemas personales, solo habilidad, conocimiento e intuición. Se convirtió en una profesional aún más atenta y compasiva. Sus colegas notaron cómo Polozova parecía sentir a los pacientes, adivinando quejas no expresadas, anticipando complicaciones. Un regalo de diagnóstico, comentaron. Ella simplemente sonrió, recordando las palabras de Nani Dunia sobre el regalo familiar que se manifestó después de grandes conmociones. Serafima rechazó todos los intentos de proximidad romántica sugeridos por sus colegas. Los hombres no son lo más importante en la vida, bromeó, aunque en el fondo sabía que era miedo, de volver a confiar, de perder, de decepcionarse. Pero el destino tenía otros planes. Un año después de la muerte de Timofei, el hospital donde trabajaba Serafima contrató a un nuevo conductor de ambulancia, Sabeli. No era un simple conductor, era un rescatista con experiencia en zonas de conflicto, alto, esbelto, de amplia sonrisa y atentos ojos marrones. Al principio solo trabajaban codo con codo. El equipo de emergencia llamaba con frecuencia al cirujano para recibir atención externa. Después empezaron a reunirse en el comedor, discutiendo casos complejos, intercambiando revistas médicas. Sabeli era viudo y había perdido a su esposa al dar a luz unos años antes. Quizás fue esta nota común de pérdida lo que los unió. Comenzó a mostrar atención de forma discreta, respetuosa, sin presionar su dolor ni su apretada agenda. Primero fue un café después del turno, luego una caminata durante la pausa del almuerzo, hasta que él se ofreció a llevarla a casa después de un turno agotador. Serafima ni siquiera se dio cuenta cuando empezó a esperar esos momentos, a elegir con más cuidado la ropa, a utilizar los perfumes olvidados desde la muerte de su marido. Los colegas notaron el cambio, pero mantuvieron un delicado silencio. Solo la jefa de enfermeras, que conocía a Serafima desde sus primeros días en el hospital, comentó un día: «Estás brillando de nuevo, niña. Y eso es bueno. La vida continúa». Durante mucho tiempo evitó presentarle a Sabeli, a Vasilisa e Iraida. Pero cuando finalmente lo hizo, la reacción fue inesperada. Vasilisa, habitualmente afable con los visitantes, se mantuvo distante. Y cuando el hombre se fue, de repente dijo: «Él no es el que necesitas, mami». Serafima se sorprendió y lo atribuyó a los celos de su hija. Iraida Stepanovna también estuvo visiblemente tensa durante la reunión y luego expresó sus reservas con cautela: «No te apresures, Siomochka. Míralo más de cerca. Hay algo en él. No puedo explicarlo, como si fuera forzado». Pero Serafima no hizo caso de las advertencias. Sabeli estaba atenta, cariñosa y a su lado finalmente se sintió una mujer, no solo una madre y una doctora. Sus meses de relación hicieron que Serafima empezara a pensar en un paso más serio. Pero un día, mientras caminaba hacia un café al otro lado de la ciudad para tomar un café rápido antes de su turno de noche, lo vio. Sabeli estaba sentada a una mesa con una atractiva joven, que evidentemente no era una conocida casual.
Se tomaron de la mano y en cada gesto era evidente la intimidad de alguien unido por algo más allá de la amistad. Serafima se quedó helada en la entrada, invisible. Un dolor ardiente pero no furioso como la traición de Timofey, sino cansado, resignado, ardía en su interior. Otra vez, pensó. En lugar de montar una escena, se fue silenciosamente y regresó a casa. Por la noche envió un breve mensaje: no necesito explicaciones. Simplemente sal de mi vida. Sabeli intentó llamarla, escribirla y esperarla en la puerta del hospital, pero Serafima se mantuvo firme. No por exceso de amor, sino porque no quería, una vez más, dejar entrar en su vida, y en la de Basilisa, a un hombre capaz de mentir, de traicionar. Quizás debería haberle hecho caso, aventuró Iraída, cautelosa. No, respondió Serafima con firmeza. Esa mirada no es confusa. Y no se trata de que él tenga otra. Se trataba de que él le había mentido y ella no podía vivir con eso. Iraída no insistió. Días después se enteraron que Sabesi había renunciado al hospital y abandonado la ciudad. Esa noche, sentada en el sillón junto a la ventana abierta, Serafima reflexionó sobre su destino. ¿Estaría realmente condenada a la soledad? ¿No estaría reservado para ella el simple placer femenino de amar y ser amada? Primero la violencia que marcó su juventud, luego la muerte de Timofey, ahora esto. Pero curiosamente no sentí desesperación. Era como si algo dentro de ella susurrara: todo está por llegar. Lo importante es no perder la fe. Tenía a Basilisa, el trabajo que amaba, Iraída Stepanovna, sus padres reconciliados, aunque no perfectos, su leal hermana. La vida, como un río de montaña, serpenteaba entre rocas con curvas impredecibles, ahora se calmaba en tranquilos remansos, ahora se precipitaba en furiosos rápidos. Para Serafima esos 10 años habían sido exactamente así, un río de remolinos de pérdidas y bancos de logros, de rápidos cotidianos y profundidades inesperadas de felicidad. Ahora, a los 29 años, miré en el espejo a una mujer joven, de mirada seria y finas arrugas en las comisuras de los labios, marcas de risas y preocupaciones, de alegría y de dolor. La vida le había enseñado mucho, pero sobre todo, a aceptar el destino sin amarguras, sin dejar que se apague esa chispa cálida y trémula que conecta al ser humano con el mundo. El día prometía ser normal. Serafima inició el turno de la mañana, revisó a los pacientes postoperados, revisó el cronograma de cirugía. Sioma Platinovna, caso de urgencia, anunció una joven enfermera irrumpiendo en la consulta de los médicos. La ambulancia trae a una persona gravemente herida. Serafima bajó apresuradamente las escaleras, ajustándose el abrigo mientras caminaba. En sus años de profesión, lo había visto todo, desde accidentes domésticos hasta víctimas de disputas criminales, tan comunes en los turbulentos años 90. Sin embargo, las lesiones por armas blancas no eran tan raras en su pequeña ciudad. ¿Qué tenemos?, preguntó al equipo de turno. Pelea de bar, puñalada en el hígado. Estado grave, pérdida importante de sangre, informó el anestesista. Hombre de 45 años, sin comorbilidades. Serafima asintió y se puso los guantes. Preparar el quirófano. Examinaré al paciente ahora. Descorrió la cortina que aislaba la camilla y en el mismo momento sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Un aterrador déjà vu y un dolor agudo recorrieron su cuerpo. Ante ella, tendido con el rostro pálido y cubierto de una película de sudor, estaba el hombre que había jurado borrar para siempre de su memoria, pero que en realidad nunca había podido olvidar, Arkady Gorinsky. Los años lo habían cambiado. Su rostro estaba hinchado, profundas ojeras marcaban sus ojos, mechones blancos se intercalaban entre su cabello oscuro. Pero era él el mismo que 10 años antes había destruido su vida y al mismo tiempo la había empujado hacia un nuevo comienzo. Serafima retrocedió como si le hubieran dado un puñetazo. Un zumbido llenó su cabeza, manchas oscuras bailaron ante sus ojos. Por un momento pensó que se desmayaría. «Doctor, ¿se encuentra bien?», preguntó la enfermera, preocupada al notar su estado. «No. Está bien», Serafima se obligó a reaccionar. «Fue solo un mareo. Se acabó». Con un esfuerzo sobrehumano, se acercó al paciente y se inclinó para evaluar sus signos vitales. En ese momento a Arkady le temblaron los párpados y abrió los ojos. Su mirada, nublada por el dolor y la pérdida de sangre, vagó sin rumbo hasta detenerse en su rostro.
No puede ser, murmuró solo con sus labios, antes de perder nuevamente el conocimiento. El calor y el frío se alternaban en el cuerpo de Serafima. Él la reconoció. Después de 10 años en ese estado, pero él la reconoció. Una ola oscura y asfixiante se elevó dentro de ella, una mezcla de furia, miedo y disgusto. Por un momento tuvo la sensación de que sus manos se negarían a obedecerla, que no podría tocar a ese hombre ni siquiera con guantes. Que muera, cruzó por su mente un pensamiento salvaje e inhumano. Que obtenga lo que se merece. Pero entonces resonó otro recuerdo, las palabras de Baba Dunia. Cuando lo vuelvas a ver, recuerda, la venganza envenena más el alma de quien la perpetra que la de su víctima. Tendrás el poder en tus manos, pero lo que hagas con él definirá tu destino. Y Serafima tomó su decisión. Respirando profundamente, dijo con firmeza profesional. Empezamos inmediatamente. ¿Cuál es el tipo de sangre? AB positivo, respondió la enfermera. ¿Están listas las bolsas de sangre? Sí, doctor. Para que no perdamos más tiempo. La operación duró 3 horas. Serafima trabajaba como una máquina, precisa, metódica, como si hubiera apagado todas las emociones. La herida era grave, la hoja había golpeado el borde del hígado, provocando una hemorragia profusa. Cualquier vacilación, cualquier error, y el paciente no sobreviviría hasta el amanecer. Pero las manos del cirujano no temblaron. Hizo todo lo que requería el juramento médico, salvó la vida del hombre que una vez había destruido la suya. Cuando le dieron el último punto y llevaron a Arcadia a la UCI, Serafima, apenas haberse cambiado de ropa, sintió un extraño mareo. Ante sus ojos apareció una imagen vívida, como un cuadro, Basilisa en el autobús escolar, el chirrido de los frenos, los gritos de los niños, sangre en los cristales rotos. Su corazón casi se le saltó del pecho. Se lanzó al teléfono y marcó el número de su casa. Respondió Iraida Stepanovna. Iraida, Serafima apenas podía hablar, jadeando. No dejes que Basilisa vaya de excursión hoy. ¿Qué quieres decir, Siomochka? El otro se sorprendió. Lo autorizaste tú mismo. Van al museo regional. No la dejéis ir, insistió Serafima. Inventa cualquier cosa, pero manténla en casa. Diles que pregunté que tuve un mal sueño, un sentimiento. Lo que sea. Iraida vaciló un segundo. Está bien, terminó asintiendo. No sé qué está pasando, pero voy a aguantar. Diré que necesita venir al hospital para que la examinen. Serafima se hundió en la silla, sintiendo que sus piernas se debilitaban por el alivio. No entendía de dónde había venido esa visión, ese sentimiento, pero su instinto de madre y de médico le decía, así es. No es paranoia. Es una amenaza real. Más tarde, cuando oscurecía, llamó la madre de Liza, colega de Basilisa. Serafima Platinovna, ¿te enteraste de la noticia? La voz temblaba. El autobús con los niños. Accidente. La voz de la mujer tembló. Iban al museo. Un camión. En el semáforo. El corazón de Serafima se detuvo. Las palabras resonaron a lo lejos, como si vinieran del fondo de un pozo. Liza está en la UCI. Conmoción cerebral y fractura de clavícula. ¿Y Basilisa? Basilisa no estaba con ellos, ¿verdad? ¿Por qué no fue? La pregunta quedó en el aire, pero Serafima ya sabía la respuesta. Le temblaron las manos mientras se hundía en la silla, como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. No fue paranoia. No fue imaginación. El presentimiento, ese sentimiento del que había hablado Nani Dunia, ese hilo invisible que la conectaba con el peligro antes de que se materializara, era real. Y se había manifestado en el momento más crítico, como un faro en la tormenta. Esa noche, al regresar a casa, Serafima sintió una extraña serenidad, como si un círculo se cerrara y otro se abriera. Había salvado 2 vidas, la de un hombre que una vez la había destruido, cumpliendo su juramento médico, y la de su hija, limitándose a algo más allá de la lógica. Era como si el destino la estuviera poniendo a prueba, midiendo su humanidad y sabiduría. Y ella pasó. Cuando llegó, abrazó a Basilisa con tanta fuerza que la niña protestó riendo. «Mamá, me vas a aplastar». Serafima simplemente se rió entre lágrimas, apretándola aún más fuerte.
Perdóname, mi amor. Es solo que estoy tan feliz de que estés aquí conmigo. Al día siguiente, mientras revisaba a los pacientes posquirúrgicos, se acercó la jefa de enfermería. Doctor Serafima, tiene una visita para usted. Dice que es un asunto personal. Se presentó como el hermano de ese hombre, el de ayer. La mujer bajó la voz como si el nombre pesara mucho. ¿Respondes? El primer impulso fue negarse. Pero algo dentro de ella, tal vez ese mismo instinto que la había salvado tantas veces, susurró que esta reunión era necesaria. Dile que espere en la sala de médicos. Estaré allí en 15 minutos. El hombre que la esperaba no se parecía a Arkady. Quizás los rasgos faciales, y aún así, de forma vaga. Era más bajo, delgado, con penetrantes ojos azules y una barba bien cuidada. Vestía de forma sencilla pero elegante. 40 años, tal vez. Miroslav Gorinsky se presentó, levantándose al verla. Hermano de Arkady. Dudó, buscando palabras. Vine a agradecerte por la vida de mi hermano. Por la noche, mientras cenaban, Serafima le contó a Iraida Stepanovna lo sucedido. La mujer escuchó en silencio, removiendo el té con la cuchara, antes de observar, sabiamente. No se juzga a un hombre por su familia. El oro no pierde su brillo ni siquiera en el barro. Cuando Arkady se estaba recuperando, pidió hablar a solas con Serafima. Ella dudó. ¿Por qué revivir viejas heridas? Pero en el fondo sabía que tenía derecho a esa conversación. Y tal vez él también. Tumbado en la cama del hospital, Arkady parecía una sombra de lo que era antes. El rostro marcaba los años, la mirada apagada. No quedó nada de aquel arrogante depredador de hace 10 años. Sé que mis palabras no cambian nada, dijo sin mirarla. Pero quería que supieras, me odio por esa noche. Serafima escuchó en silencio, sin mostrar emoción. En su interior no había un frío desdén, sino una profunda quietud. Había superado ese pasado, lo había trascendido. Ese hombre ya no tenía poder sobre ella. No necesito que te arrepientas, respondió con calma. Pero si te ayuda a ser mejor, que así sea. No te perdono, pero tampoco te deseo daño. Cuando salió de la sala, encontró a Miroslav en el pasillo. ¿Está bien? Preguntó al notar su palidez. Sí, estuvo de acuerdo. Solo una conversación difícil. ¿Puedo invitarte a dar un paseo? El parque del hospital es hermoso ahora. Los tilos están en flor. Caminaron por los senderos en silencio, inhalando el dulce aroma de las flores. Finalmente habló Miroslav. Sabes, siempre sentí que mi hermano cargaba algo pesado. Ahora entiendo lo que era. No había disculpa en su voz, solo amargura y arrepentimiento. Arkady y yo siempre hemos sido diferentes. Es ambicioso, implacable. Yo se rió sin alegría, un pequeño ratón de biblioteca, como solía decir nuestro padre. Pero siempre lo supe, había algo podrido en él. Y en mí se miró las manos, ajustándose nerviosamente las gafas, una columna. Quizás no tan visible, pero sí sólido. Serafima lo miró con una nueva mirada. Baja, delgada, con canas en las sienes y gestos inquietos. Muy diferente de su hermano, no solo en apariencia, sino en esencia. Había una luz interior en él, una integridad que no se puede aprender, con la que se nace. ¿O no es así? Creo en ti, dijo sorprendiéndose a sí misma. Esa noche, al regresar a casa, Serafima se dio cuenta de algo inquietante: Miroslav no le era indiferente. Quería volver a verlo, escuchar su voz baja y ligeramente ronca, notar las arrugas que se formaban alrededor de sus ojos cuando sonreía. Pero alejó con fuerza ese pensamiento. No podía permitirse eso. Las cicatrices del pasado, el miedo a la confianza, la responsabilidad con Vasilisa, todo la obligó a mantener la distancia. No puedo cometer otro error, se repitió, especialmente ahora, cuando su hija estaba en una edad tan vulnerable. Pero el destino, como siempre, tenía sus propios planes. Cuando llegó a casa, encontró a Vasilisa sentada a la mesa, concentrada en un dibujo. Al acercarse vio un retrato, un hombre de ojos azules, sorprendentemente parecido a Miroslav, a pesar de sus rasgos infantiles. ¿Qué es eso?, preguntó tratando de ocultar su emoción.
Es ese tío que vino a verte al hospital, respondió la niña, como si fuera obvio. Soñé con él. No nos hará daño, mamá. Serafima se sentó y sintió que le temblaban las piernas. A través de la ventana, el cálido viento de junio traía el olor de los tilos en flor y la promesa de cambios que ya llamaban a su puerta, esperando que ella tuviera el coraje de abrirla. Las estaciones se sucedían marcando el tiempo con lluvias primaverales, calor estival, nieblas otoñales y nieves invernales. Había pasado un año desde aquel encuentro que dividió su vida en un antes y un después, un año que revolucionó su visión del mundo, mostrando cómo el destino teje patrones inesperados, uniendo lo que parecía imposible de unir. Arkady Goriansky, apenas recuperado, vendió su empresa constructora y abandonó la ciudad. Dijeron que se iría al lejano oriente empezando desde cero. Serafima ya no sentía odio, ni siquiera ira. Solo un tranquilo alivio, como si esa página finalmente hubiera pasado para siempre. Miroslav se quedó. Al principio sus visitas eran raras y cautelosas, como si temiera romper la frágil confianza que estaba creciendo entre ellos. Después empezó a aparecer con mayor frecuencia, a veces con un libro del que hablar, a veces con una caja de tés aromatizados para Iraida Stepanovna, a veces con un rompecabezas para Vasilisa. Incluso la anciana se encariñó con él. Un día, cuando estaban solos en la cocina, le dije a Serafima lo que había estado pensando durante mucho tiempo. Hay en él la misma solidez que en mi difunto marido. Estos hombres no hacen trampa, Sima. Son como los robles, se doblan con el viento pero no se rompen. La propia Serafima resistió durante mucho tiempo. ¿Por qué nuevas complicaciones? Tenía a su hija, su trabajo, el apoyo de Iraida. ¿No fue eso suficiente para la felicidad? Pero el corazón no pide permiso. Con cada encuentro quedó más claro, Miroslav se había convertido en parte de su vida, una parte sin la cual ya no quería vivir. Decidieron casarse en una ceremonia sencilla, solo con sus seres más cercanos. Entre los invitados se encontraban los padres de Serafima. La fiesta fue en casa, ante la insistencia de Iraida. ¿Por qué gastarlo en un restaurante? Aquí es más íntimo, más familiar. Las mesas estaban puestas en el jardín, bajo el viejo manzano. El día amaneció caluroso y sin viento, como si la propia naturaleza bendeciera esa unión. Entre los invitados se encontraba Poliña, ahora una joven segura de sí misma, recién graduada en periodismo. Con entusiasmo habló de su trabajo en el periódico regional, de sus viajes a ciudades lejanas y de las personas únicas que su profesión le hizo conocer. Serafima observó a su hermana hablando animadamente con Andrei, un joven profesor del Instituto Técnico, colega de Miroslav. Parece que pronto tendremos otra fiesta como esta, le susurró a su marido, señalando a la pareja con una sonrisa. Miroslav asintió. Andrei es un buen tipo, talentoso y sincero. Encajan. Se reservó un rincón especial del jardín para honrar la memoria de la niñera Dunia. Sobre una pequeña mesa de madera, su fotografía en un marco rústico estaba decorada con flores silvestres. A su alrededor, velas y ramas de hierbas cosechadas según sus recetas. Tenías razón, pensó Serafima, mirando el rostro arrugado y sonriente en la imagen. Todo había salido como debía, como siempre había vaticinado la bisabuela. Pero el momento más significativo para la familia llegó con el viaje al pueblo natal de Serafima en agosto. Cluchi apenas había cambiado, las mismas casas de madera, los mismos parterres de dalias y malvas, el mismo sonido de los cubos golpeando el pozo. Mostró a Miroslav y a su hija los lugares de su infancia, la escuela donde enseñaban sus padres, el prado más allá de la valla donde recogía margaritas con sus amigos, el río donde aprendió a nadar. Luego fueron al cementerio, a la tumba de Nani Dunia. Era un pequeño montículo cubierto de hierba, con una sencilla cruz de madera y un cartel desgastado. Último y modesto refugio de una mujer cuya sabiduría había guiado a generaciones. Era extraordinaria, dijo Serafima, quitando con cuidado la maleza. Sobrevivió a la guerra, a la pérdida de su marido, al hambre y a la pobreza, pero nunca perdió la fe en la vida, en las personas, ni la certeza de que todo tiene un significado, incluso cuando no lo vemos de inmediato. Miroslav escuchaba en silencio, mientras Vasilisa ayudaba a su madre a traer agua del pozo para regar las flores recién plantadas. A pesar de su corta edad, la niña entendió la importancia de ese gesto, ese vínculo entre vivos y muertos.
Gracias, niñera, pensó Serafima, por todo lo que me diste, sabiduría, fuerza, fe. Pero sobre todo por enseñarme que en este mundo hay lugar para los milagros. Y el milagro más grande es la vida, impredecible, a veces cruel, pero siempre sorprendente en su búsqueda de armonía y luz.